Bueno, hoy nos toca ver liderazgo. No sé si recuerdan que la semana pasada terminamos una actividad práctica donde la última pregunta era un apartado donde tenían que describir más o menos qué sentían con respecto a su supervisor de enfermería, su jefe de enfermería. Creo que todos lo hicieron, así que si alguno quiere compartir algo que les produzca el jefe de enfermería o que sientan en cuanto al perfil, si es más menos severo, más menos empático, más menos colaborador, si es riguroso. En mi caso, o sea, no es de mi turno, sino del turno trabajo a la noche. Sí. Es el turno la noche contraria. El supervisor es como mucho más laxo, hace las tareas que en la noche contraria nosotros sí hacemos. Ese supervisor las hace, que supuestamente no debería hacer el control, por ejemplo, medicación, confirmar medicación, no deberíamos. El turno de la noche, el turno noche él, nosotros lo hacemos. Y el supervisor de la noche A lo hace, él confirma las turnos de sus enfermeros. Ah, mira. O sea que hay dos perfiles distintos de enfermero, uno de tu guardia y otro del supervisor anterior, de la noche contraria. Claro, y supervisor nos controla, por ejemplo, si hay ingresos, que los ingresos estén realizados, porque ellos tienen sus como sus objetivos. Entonces, el objetivo para el de supervisores ese mes es que ningún casillero de las tomas quede en gris. Sería que está administrado perfecto, está administrado. Entonces, mi supervisor sí nos hace hincapié, hagan esto, y el supervisor de la noche contraria a los enfermeros no se lo No se lo exige. Bueno, después el tipo favoritismo que da, por ejemplo, se anotan para cubrir turnos. O lo llaman antes para decirle, che, mira que va a publicar las extras, fíjate. Claro, generalmente mueve toda su gente, acomoda su gente al turno siguiente, por ejemplo, el turno de la mañana. Si uno de la noche contraria, por ejemplo, la noche B se quiere anotar la noche contraria para hacer extras, te cancelan. Y porque es un peligro tener gente de la noche contraria que vea lo que hacemos. Te cancela y sigue, digamos, el turno de la noche, por ejemplo, el turno noche A sigue con el turno de la mañana, por ejemplo. Ah, mira. O sea, para que no se sigan con el turno siguiente. Sepan que los voy a estar mirando igual que lo miro a ella en el examen. O sea, para que vayan como armonizándose. Y, por ejemplo, si yo me quiero anotar porque no quiero seguir el turno mañana, quiero ir al día siguiente, no sé, porque me es más fácil, más cómodo, no me deja. Ok, bien. Ahí la compañera expresa que hay dos tipos de perfil de liderazgo. Uno que se refiere más a la autogestión y el otro que delega de alguna manera, le importa menos la productividad, menos el seguimiento de los enfermeros, menos el cumplimiento de objetivos. Y tiene que ver con un perfil claramente de líder de gestión, que es uno de los perfiles que vamos a ver ahora cuando veamos el video sobre los líderes, los perfiles de liderazgo, que son perfiles psicológicos en realidad, que muestran de alguna manera o caracterizan de alguna manera cómo son los diferentes líderes, que hemos visto muchos, desde Hitler hasta Jesús, pueden pasar por todos. Uno totalmente autocrático, dictatorial, verticalista en todo sentido, y otro más carismático, más afiliativo, más desde el ejemplo. ¿Viste? Es como, uno es más empático y el otro es más apático, y uno va en base a los objetivos. Ambos van a la concreción de las metas, pero los medios, diría Maquiavelo, son distintos. Entonces el fin justifica los medios, y en el caso de los líderes sí. Habría que ver del otro lado si nos parece o no, pero en principio a ellos sí les justifica. La clase va a estar dividida en varias partes. La primera parte es la visualización de este video que vamos a ver, que es un video de resumen de los tipos de liderazgo. Traten de no tomar nota, solamente mirar el video. La idea es que ustedes puedan utilizar todo lo que quieran después de esto. Pueden copiar el caso de la infografía que van a ver interactiva ahora, lo pueden copiar, lo pueden pegar en inteligencia artificial, en el chat, en el Gemini, en donde quieran, y buscar respuestas por cualquier lugar.
No vamos a limitar esta clase a que solamente respondan a partir de lo que ven ahí. Pueden buscar en sus teléfonos todo, porque la idea es que ustedes aprendan al menos a identificar algunos perfiles de estos y no que me los digan de memoria, que es lo que voy a pretender en el examen. En el examen no va a haber preguntas puntuales. Defíname liderazgo, defíname... No va a haber defíname nada. Va a haber un caso seguramente, un caso práctico, donde cada grupo deberá resolverlo. Y después, o depende cómo venga ese día, o viene el grupo entero, o empiezo a agarrar gente de diferentes lugares, y bueno, y defínanse como puedan. No les voy a preguntar nada que no sepan, nada que no veamos todo el tiempo en los servicios de enfermería, no va a ser nada alejado de nosotros. Pero sí es importante que si tenemos un líder, por ejemplo, que es autocrático, que tiene una forma de comunicar bastante verticalista, es muy dictatorial, es muy violento en la forma de expresar, que veamos cómo debemos reaccionar como enfermeros cuando viene y sentimos que la comunicación se vuelve hostil, que se vuelve bastante violenta. Que sepamos identificar qué tipo de líder es y que a partir de ahí generemos estrategias que podamos aplicar para que lo que él nos dice no nos afecte, para que podamos controlarnos y podamos autorregularnos y ser empáticos con la función del supervisor, hasta ahí, que son básicamente los condicionantes de la inteligencia emocional que aplicamos todos, todo el tiempo, inclusive hasta cuando un paciente nos trata mal o nos arrebata en alguna intervención de enfermería, respiramos hondo, nos autorregulamos, nos autogestionamos, nos vamos, venimos, llamamos a otra persona, pero al fin y al cabo de la guardia volvemos. Nunca nos fuimos. Siempre volvemos. Porque en realidad lo que le pasa al otro también nos puede pasar a nosotros y a partir de la dolencia del otro, en algún lugar nosotros también estamos un poco rotos. Los enfermeros estamos un poco rotos. Entonces, de alguna manera cuidamos al otro como nos hubiese gustado que nos cuiden o como nos gustaría que nos cuiden ahora. Hay algo de no haber sido cuidado literalmente que hace que nosotros siempre volvamos al paciente y siempre estemos debajo, y obviamente que los tipos de liderazgo algunos nos caen mejor y otros peores, tiene que ver con obviamente con nuestra historia de vida, con nuestra biografía educativa, nuestra biografía laboral. Hay unos a los cuales nos gustan más los líderes un poco más dictatoriales, y hay otros que les gusta más el líder más empático, ¿viste? Más como jesuita, más como amoroso, que parece que es una enfermera de neo, más que un supervisor, como así. Pero bueno, sin irme mucho del tema, la clase va a arrancar con este video que define el liderazgo, perfila los tipos de liderazgo según Goleman, que es un autor muy interesante. Vamos a hacer una actividad que es la infografía interactiva, presenta un caso, un caso particular, donde está dividido en 3 etapas. Entonces ustedes van a tener que intentar, de alguna manera, visualizar qué tipo de líder actúa en cada lugar o en cada situación de enfermería, justificarlo, y yo después les voy a decir las que yo encontré y les voy a decir dónde está la respuesta en la infografía. Después de eso vamos a pasar por una presentación visual, cortita, breve y concisa, donde vamos a comparar a Goleman y los 6 perfiles de liderazgo con algunas características que plantea Valderas, que es un autor que también estudia la administración, y en este caso vamos a focalizarnos en el servicio de enfermería, en base a unos ejes particulares que utiliza, y por última actividad vamos a hacer un cuadro comparativo, que es el que me parece más interesante como cierre de la clase. Es una actividad también grupal, corta, se van a ir antes también hoy, así que cuanto más rápido lo hagamos y más eficiente, más rápido se van a ir. Tanto el PowerPoint anterior también se los mandé, ¿no? Les mandé el anterior, les voy a mandar les voy a mandar todas las actividades. Busquen todo lo que quieran por internet, busquen definiciones, busquen perfiles, busquen cosas interesantes. Después, antes de terminar la clase, vemos si a ustedes les parece más cómodo que vengan ese día y yo les dé el examen cuando llegan, o que se los pase entre hoy y mañana y ustedes llamen los grupos y ya lo traigan hecho. Entonces, si ya lo traen hecho, nos quedaría solamente ir pasando al examen, vuelvo a reiterar, no va a haber definiciones puntuales, va a haber mucho conocimiento situado. Necesito que sitúen todos los conocimientos del servicio de enfermería. No quiero que definan según Maslow, ni la pirámide, ni Henderson las 14 necesidades de memoria, porque a nadie le interesa, por lo menos en esta materia. Bueno, vamos a ver el video y ahora analizamos después lo del examen, así no se me distraen. ¿Se escucha bien? No sé si se llega a escuchar bien. El video muestra a los líderes a partir de diferentes escenas de películas.
manejar la de lo que sea en el video. He venido a decirles que no teman tal cosa. Lo que es Rebey es Rebey. El pasado es el pasado. Ahora hay que ver el futuro. Necesitamos su ayuda. Es una ayuda que queremos. Las personas que decidan quedarse le van a prestar a su nación un gran servicio. Todo lo que pido es que todos hagan su trabajo con la mejor de sus habilidades y con buena voluntad. Yo les prometo hacerlo igual. Si eso se puede arreglar, nuestra nación llegará a ser un rayo de luz en el mundo. Es bien visionario ese, bien alentador, bien futurista. A esto lo vemos muy común hoy en día. Los coaches andan por todos lados hoy. Vaya. Mira. ¿Qué es esto? Un billete, ¿Cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros. ¿Y ahora cuánto vale? Y lo mismo 50. Pues tú eres como este billete. Por mucho que te pisen o te machaque, tú vales lo mismo. Y yo creo que vales mucho. Eres un héroe griego, Joan. Por ti sacrificaría 10 bueyes y organizaría unos Juegos Olímpicos por toda la polis. Escuchen, para salvar a vos hay que buscar el modo de introducirnos al Palacio del Pollo. Oye, yo trabajé en el Palacio del Pollo. ¿Te gusta la mostaza? Te encanta, ¿no? Fíjense, chicos, entradas. ¿Alguien tiene una idea? ¿Podemos forzar la cerradura? Hay que entrar actuando. Sí, derribemos la puerta con un camión grande. O usen el autoservicio. No. ¡Auxilio! ¿Dónde está la línea? ¡Desapareció! ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¡Auxilio! ¡Estamos perdidos! ¡Que no cunda el pánico! ¡Que no cunda el pánico! Somos profesionales capacitados. Conserven la calma. Vamos a rodear el obstáculo. ¿El obstáculo? No creo que sea conveniente. No, ¿qué dices? Esto no es nada comparado con la rama del 83. Así. ¡Eso! Van muy bien. Por aquí. Sigue mis ojos, no te distraigas. Y aquí tienes la línea. Gracias, señor Suelo. ¡Es perfecto, camaradas! Así que escúchenme y escúchenme bien. ¿Tu tarjeta de crédito ya la pagaste? Entonces toma el teléfono y empieza a marcar. Tu casero quiere desalojarte. Entonces, toma el teléfono y empieza a marcar. ¿Tu novia cree que eres un perdedor y no vales nada? Entonces, toma el teléfono y comienza a marcar. Quiero que resuelvan sus problemas. ¡Volviendo son ricos! Todo lo que deben hacer hoy Es tomar el teléfono y decir las palabras que les he enseñado. Y los volveré más ricos que cualquier director ejecutivo de este maldito país. Serás la zorra de un degenerado esta noche. Tú solo ve, dale la buena noticia y sal rápido, pan comido. Te lo pido, no
Oye, Frenchy, ¿era esto o la cabeza de Shelly? Maldición, nada le gusta. Es justo lo que eres. Por si lo olvidaron. Yo les digo qué hacer. Y ustedes lo hacen. Bueno, este es el video que queremos compartir. Es bastante ilustrativo porque viene de película y es como muy claro todo. Empiezan a los 5 años a remar, que es mi fuente de ingreso, y me... Creo que el compañero les mandó ya la infografía. Sí, sí. Bueno, abran la infografía ahora. Voy a ver si puedo mover esto con F2. ¿Cómo era? ¿Esto? Esta infografía ustedes van a ver, se trata sobre una situación de NUTI, que es progresiva, presenta el contexto. Ahí está. Cuando ustedes tocan, porque esto tiene trampa, cuando tocan acá, primera situación de torpedo te describe una situación particular. Cuando van a la bombita, también. Y en la última hay otra situación. Y acá es la tarea. ¿Lo pueden ver ahí? Su teléfono entonces viene. Les plantea. El contexto es: la licenciada María, jefa del servicio, convoca una reunión técnica de 10 minutos al inicio del turno. Durante la jornada se observan las siguientes conductas. Y ahí empieza la conducta 1. Cuando tocan acá, la bombita. Para el cual van a fijarse qué perfil les parece a ustedes de líder que se vincule directamente con esta actitud, con este comportamiento. En la conducta 2 también y en la 3 también. La tarea va a ser identificar al menos 3 tipos de liderazgo, es decir, uno por cada uno, y justificarlo. Y después les digo la respuesta y las definiciones que están por ahí también escondidas. Tienen como 20 minutos para esto y pueden buscar por donde quieran, por internet. Pueden copiar esta situación y pegarla. Puede ser en grupo si quieren.
Ya,
Ahí termina. Sí, y si pueden y se animan, tendrían que tomar al líder de su grupo y escribirlo. Así va a entender quién es.
Bueno, ya por lo visto estamos al culo. Vi que habían dado un montón con el Google abierto, buscando. Se esmeraron. Bueno, yo encontré, debería poder verlo acá. Me encantaría poder verlo, pero no me deja esto. No veo. Subí con la ruedita. Ah, bueno. Yo encontré. Ahí en el enfermero. Acá. Estas son mis respuestas. Las que yo encontré. Yo encontré en el primer caso un líder autocrático, en el segundo un laser, que sabrán que es largo, que significa dejar hacer, y un perfil de coach. Yo no sé cuáles encontraron ustedes. Ah, casualidad. No, sí. O sea, Y, bueno, y cuéntenme cómo. Bueno, no voy a borrar esto. Nosotros lo buscamos en Google, igual fuimos hablando entre nosotros a medida que íbamos acordándonos de los videos que iban pasando. Y fuimos más. Sí tuvimos problemas con el segundo y con el tercero, pues en un momento estábamos debatiendo si era coach o no. Sí. Y después decidimos ese que era el que está en inglés, que no sé pronunciarlo. Sí, que significa dejar hacer en español. En realidad es ese. Es el dejar hacer porque como le delega, dice, bueno, como ustedes saben hacerlo, yo me voy. Delega y confía. O sea, confío en que lo hacen bien. Porque supone que si vos sos supervisor y tenés un equipo formado en terapia intensiva, se supone que lo mínimo que tiene que saber hacer es una reanimación de un paciente que entró en paro o que está por al borde. O sea, se supone que en ese momento no tenés que agregarle autoridad o condicionar la situación, tenés que dejar que trabajen. O sea, ese es el sinónimo de democrático. No, democrático no es acá. Este no es democrático, porque el democrático es el que a partir de la charla en conjunto y del regateo entre las partes logra llegar a un consenso. Entonces democrático, el líder siempre tiene poder y siempre tiene autoridad. Va a delegar el poder dependiendo del momento, pero la autoridad en general no. Pero el poder lo va a delegar dependiendo de lo que quiere. Entonces, el democrático es como... a ver, ¿cómo quién? ¿Como quién? Ah, como Menem, escuché. Dije yo. También, sí. Sí, hay algunos que lo van a encontrar en internet con otros nombres. Timonel, hay otro con el líder carismático, coercitivo para decir el autocrático. Sí. ¿Por qué les parece que en el primero es el autoritario? da órdenes directas y espera que se acate la orden que se hace como dice. O sea, la comunicación es totalmente verticalista, o sea, de arriba hacia abajo, y la línea de mando también, de arriba hacia abajo. No hay una espera. Comunicación vertical y ¿qué más dijo? Comunicación vertical. Escuchen eso, les voy a atormentar con esto. Comunicación vertical, vertical y línea de poder también es vertical. Significa desde dónde nace el poder, ya sea legitimizado porque la empresa le dio el lugar o porque el grupo le da el lugar porque es carismático, porque es afiliativo y demás. Están los impuestos, los líderes impuestos, que son aquellos que la empresa legitimiza, de alguna manera los reconoce y como líderes, los supervisores, los jefes de enfermería y demás. Y después están los líderes que son natos y que sobresalen de la dinámica por una característica particular. Hay gente que, no sé, yo me debo ver más, como más coercitivo, me debo ver. Yo me autopercibo así. Pero no siempre me comporto de la misma manera. Hay veces que soy más coercitivo, hay veces que soy más democrático. Cuando quiero algo y sé que necesito que el resto también me acompañe, me voy a ver más afiliativo y voy a querer como... Depende de la situación y el grupo de personas, el contexto de ese momento. Porque en realidad el perfil del líder de enfermería debe transitar muchos de estos perfiles durante la guardia. Porque cada situación exige una postura particular del jefe de enfermería. Y también de los enfermeros. En el segundo, ¿cuál encontraron? Afiliativo. Sí. Pero más que nada, por ejemplo, lo puse porque dice prioriza la armonía. O sea, Sí, por eso. ¿El segundo o el tercero? El segundo, el primero. El segundo.
No, ese que puso ahí es tercero, profesor. ¿Este es tercero? Sí, tercero. Tercero. El segundo ¿Cómo se ponen? Se nota que trabajaron. el segundo es el... Delegativo. ¿Qué otro nombre recibe el timonel? No, Porque en internet no figura. Este es el 2. Sí, el 2. Yo ya evalué las prioridades. ¿Este es el 1? Ese es el primero. Pará porque me agarran las cosas. ¿Este es el 2? A finalizar, Mar. Ese es el 3. ¿Dónde está? ahí está. Me puse encima mi color preferido. Claro, ese es el del paro, el que dijimos que era Sí. dejar de hacer. Sí. Dejar de hacer, perdón. Sí. ¿Por qué? Bueno, ya lo explicaron ella. Y lo encontraron timonel porque Porque confía en su equipo, profe. es que son lo mismo en realidad. Coach. Del coaching y el A mí me refiero a que trabajen con la misma precisión que trabajaría el líder. Afiliativo, profe, pues trabajan en equipo y hay confianza. Realiza la armonía del buen ambiente. Se utiliza es cierto. Visionario coach. para unir al equipo. Tienen buenas relaciones, como que ella confía en su equipo, que van a hacer bien. Sí, no había pensado en el visionario, pero sí, también perfila. Porque en realidad ya desde antes ya sabe que los enfermeros están capacitados para eso. Entonces sabe que ante situaciones que de esta índole ya tiene un equipo que se ocupa y no había pensado en eso. Claro, Ahora que el objetivo es salvar el paciente. voy a anotar tu punto. Un punto más. ¿Y el último? El de coach. Sí, eso todos llegamos a lo mismo. Coach. Coach, en español, coach. El de coach sí. Afiliativo. ¿Por qué el afiliativo? porque dice que Prioriza el vínculo. Busca armonía y la armonía y trata de sí, favorece el trabajo en equipo. ¿Y alguno que me pueda describir el líder que tienen en su grupo? Allá quiero, allá al fondo que estoy mirando hoy. El fondo allá. El líder de su grupo, ¿qué características tiene todo esto? ¿Eh? 2 contra 1 y sí. Tac. 2 contra 1, tac. Democrático, porque es como nosotros lo llamamos, y después tenemos las pruebas. Eso es prioridad, democrático. Acá me interesa, acá. Esta viada que es. Yo tengo un problema. Yo cuando entré había una jefa que estaba de vacaciones, que era bastante autoritaria, una charla bastante vertical, se hace lo que yo digo y listo, ya está. Esa jefa renuncia al cargo porque, bueno, pasaron cosas y tomaron el cargo otras 2 personas porque te dividen entre el jefa de departamento de enfermería y en enfermeras de triage, técnicos y camilleros. Y estas 2 jefas que entraron ahora sí son más democráticas, son más tipo coaching, de vení, te ayudo, te explico, te enseño, todo se puede hablar, siempre que lleguemos a una guardia, son como más Qué pasivas. dulce, que es un quieren jardín tratar la guardia de sí. ella. Como un jardín. ¿Y vos qué tipo de líder consideras que sos? No, yo era jefa antes, en otro en gastronomía, era jefa y tenía algunas, depende de la situación, era bastante autoritaria porque ameritaba la situación, pero también tenía esto de, bueno, vení, te explico, te enseño. El problema era que si lo hacías mal, como que me sacaba un poquito, ¿viste? Y necesitaba ir a hacerlo y corregirlo. En realidad no le enseñabas porque quería que aprendan, querías que la otra persona reconociera que vos eras mejor que ella. En realidad sí. Puede ser, sí, depende de la situación y quién era, puede ser. Esa es la diferencia entre un líder democrático y otro, y el líder el carismático o el afiliativo, que el afiliativo no busca que el otro crea que somos mejores. Busca que todos vayamos en objetivo, en armonía, que haya una cosa como media así como especial. Pero en realidad todos los jefes desde algún perfil buscan ese reconocimiento. Buscan hacer entender que no solo tengo el poder para poder bajar lineamientos, generar propuestas y demás, sino que también buscan el reconocimiento. Porque el que no quiere reconocimiento no es jefe. Es así, cuando vos vas a un familiar y lo cubrís de cuidados de enfermería es porque vos querés en realidad que el familiar te considere. Sí, que te reconozca y te diga, bueno, hiciste algo bien. Gracias a vos. Sí. Porque los enfermeros no precisamos plata ni propina, porque para eso trabajamos. Precisamos que sean respetuosos, que valoren nuestra profesión, con nuestra formación académica, porque no somos
cambia chata, ni cambia pañales, no, somos gente que se formó, somos profesionales de enfermería, licenciados, y la sumisión es para otros lugares. En los servicios, en los hospitales y en los sanatorios mandamos los enfermeros. Le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, el espacio lo mandamos nosotros. Nosotros decidimos qué se hace, cuándo se hace, cómo lo hacemos, porque somos los que administramos todos los cuidados. Entonces, es importante que nosotros también veamos que a partir de que entendamos quiénes somos, qué lugar ocupamos, y en relación al tipo de perfil de líder que tenemos, cómo vamos a actuar. Porque no es lo mismo que vengan a mí, que puede ser un poco más autoritario, y me quieran ser autoritario como yo, porque no va a pasar. No va a pasar. Pero en general, si yo tengo un jefe que es más autoritario que yo, probablemente yo utilice algunos de los elementos, identifique el perfil de mi jefe, que probablemente sea ahí democrático, esté dando vuelta por ahí, y se enfrenta a mi perfil que es autoritario. Entonces muchas veces llegamos a encontronazos porque él es más como corporativo, no tan amoripán, no, corporativo, pero yo soy más como tajante. Él va a querer como una charla entre todos para llegar a alineamientos buenos y yo voy a dar órdenes sentado, lo más probable. Pero bueno, eso es una característica de cada uno. ¿Para qué nos sirve entender el liderazgo? Para saber quién tenemos enfrente. Para saber cuánto lo podemos manipular, hasta dónde lo podemos manipular, cómo lo podemos manipular, y entender de que el llanto nunca sirve en ninguna situación de la vida. Mucho menos frente a los jefes de enfermería. Sí, yo pensé que trabajaba en un jardín y dije, qué bueno, una maternidad. No, pero esa ahora que tuvieron asumido el cargo de ella. Vale, era mala, pero tampoco tanto, amiga. Depende con quién y para qué volvemos a esto, Depende con quién y para qué. Yo no tengo jefe, gracias a Dios. Ay. Todo para decir que él es el jefe. Sí. No, ni esa. Los dueños con lo que... ¿Cómo va a parir a la otra? Ahora ya empezó de nuevo. Me vuelvo como con esta pantalla. ¿Cómo va a parir a la otra persona que tengo escondida por ahí? 4. ¿Acá estoy bien? Sí. No, esta no es. A la derecha. Otra mano, un poquito más. Ahí. Bueno, esta es como una breve síntesis de lo que vimos recién, que es lo que quiero que presten atención. A la clase anterior, el PowerPoint que les voy a mandar, el que ya les compartí, y este es lo que me resulta más interesante de todo. Algunas cosas que estuvimos viendo recién son los liderazgos y las emociones según Goleman, que es el autor que yo cogí como bibliografía para esta clase. Un autor muy conocido que lo van a escuchar ahora, pero probablemente no lo escuchen más, pero de esta clase no se olviden porque van a enfrentarse todo el tiempo a diferentes perfiles de líderes. Algunos consideran estos perfiles, los dividen en dos, en resonantes y el otro ya me voy a acordar, se me olvidó. Que son dos formas de entender los beneficios y los costos de tener un tipo de líder así. Esto recién estuvimos hablando. Básicamente el coercitivo es el que dijimos recién, el que exige el cumplimiento inmediato, es el verticalista, comunicación verticalista, toma el poder verticalista, la forma de recibir la respuesta en base a la orden es a través de la burocracia, del enfermero le dice al supervisor, el supervisor le dice al jefe del área, el jefe del área le dice al jefe de enfermería, y así 20 años. Es mucho más verticalista. El visionario es el que hablamos recién, el que todo el tiempo en realidad ya tiene planificado las acciones a futuros, o que de alguna manera determina cuáles son las acciones a futuro, y a partir de eso genera, como incentiva al equipo a que lleguemos a aquel escenario, y una vez que lleguemos todo está resuelto, porque como ya lo vimos, ya lo planificamos, entonces es algo como más natural. Después el afiliativo, del que hablamos recién, que también se lo suele llamar muchas veces el carismático. El afiliativo es el que se encarga el que todo el tiempo busca la mejor imagen. Siempre digo Jesús, no sé si esto está visto o no, pero Jesús es el ejemplo de mucho de esto. Uno de esos ejemplos es el afiliativo. ¿Por qué? Porque comparte con los demás una necesidad, un deseo, y los afilia, los trae, los va trayendo al rebaño a partir de lo que él cree que es el camino correcto. Para hacer un ejemplo claro de lo que es el afiliativo. En el democrático también, porque muchas veces cuando vemos la imagen de Cristo siempre lo vemos rodeado de oveja, de cordero, y de mucha gente que lo mira, y donde nada es donde los mensajes no son obligatorios, son como más entendemos todos comprendemos, esto es resultado de un ajuste mutuo.
el sufragio para elegir presidente en principio es una actividad democrática, porque todos acordamos, y a partir de la puja de intereses y del acuerdo de las partes, elegimos un representante legal. Después, el ejemplar es aquel que siempre busca la excelencia, el que siempre es el referente de. No es lo mismo tener un jefe de enfermería que conoce, por ejemplo, no sé, en un hospital de oncología, los pacientes oncológicos, o que trabajó como enfermero de oncología, a que traigan a una enfermera que sea jefa de neo y la pongan en un hospital de oncología como jefa de departamento. No va a entender nada. O sea, y las características que ella trae como académica, para los enfermeros de oncología no nos sirve. Ni la forma de proceder, ni la forma de entender el mundo de oncología, ni la forma de entender a los enfermeros que trabajamos en oncología, pues son como dos brechas distintas. Uno los trae y otro los entierra. Entonces, esto es así. Entonces, el tema de la cuestión ejemplar, muchas veces nos sirve tener a alguien que nos sea ejemplo. En especial en la familia lo tenemos. Son nuestra mamá, nuestro papá, siempre hay uno de los dos roles, o nuestro hermano mayor, que son el ejemplo. Que muestran simplemente dos características: libertad, en principio, y después capacidad de amar. Y es así, remando el jefe. Y después el coaching, en el que hablamos recién, es el que va todo el tiempo como incentivando que vos podés, que vos podés, que vos podés. Es medio molesto, porque en realidad no siempre podemos. No siempre hay que hacerle creer a los enfermeros que son capaces de. Porque a veces los enfermeros no son capaces de. No tienen la capacidad de. A veces el exceso de confianza que le queremos generar al otro, o a los equipos de trabajo, es porque nosotros queremos que el equipo de trabajo funcione de una manera. Y cuando le hacemos creer que va a poder y no puede, lo que generamos al otro es una capacidad total de frustración. Porque el otro, porque en realidad, y es la frustración porque nosotros queremos que nuestro jefe nos quiera. Es lo que hablamos siempre con Liliana. Las personas nacimos tenemos dos características fundamentales. Una, que nacimos para ser amados. Y eso no va a cambiar. En todo ámbito de la vida queremos ser amados. Queremos que nuestro paciente considere que nosotros somos los mejores enfermeros. Que cuando nos vea, que le brillen los ojos, se ponga sonriente, de que lo pinchemos 80 veces, que esté multipunzado, pero el paciente quiera que le pongamos la vida porque somos el mejor enfermero. Y eso a veces genera esa distorsión entre la necesidad de ser amado y la necesidad de ser reconocido, que no siempre es lo mismo. Puede ser muy amado y no reconocido, puede ser muy reconocido y no teme a nadie. Y eso va a depender de otros condicionantes. Sirve mucho el tema. Bueno, hay algunas cosas interesantes que habla este autor que escogí también para contraponer los liderazgos, que es Valderas. Habla sobre algunas cuestiones que tienen que ver más con la gestión de enfermería. Propiamente dicho, Valderas lo que hace es, de alguna manera, analiza ciertos parámetros de las funciones de enfermería, del departamento de enfermería a nivel gestión, y nosotros lo que vamos a hacer, vamos a contraponer los liderazgos y vamos a generar como una interacción entre ambos autores. Y acá me van a odiar. ¿Cuáles son las funciones que plantea Valderas como importantes para una gestión de enfermería? Primero, la toma de decisiones, que es un proceso altamente analítico, formalizado, que es el resultante de la puja de intereses de diferentes sectores, del sector de la dirección médica, del sector de infectología, del sector de hemoterapia. O sea, van a ver que hay gente que aparece en el departamento de enfermería que no sabemos ni de dónde viene, pero que viene a reclamar algo. Entonces, ese reclamo y esa solicitud hace que el departamento de enfermería reformule los planeamientos y genere nuevos lineamientos y tome decisiones, porque ante una situación emergente hay que abordarla, y la única forma de abordarla es planteando condicionantes claros. Otra cuestión importante que marca este autor Valderas, y van a ver que las decisiones, dependiendo del perfil del liderazgo, va a cambiar. No es lo mismo si un paciente, por ejemplo, si un enfermero se equivoca con la medicación y le pasa, en vez de pasarle 900 miligramos a un paciente pediátrico que pesa 5 kilos, le pasa 9 gramos de pipertazo. O sea, claramente es un error de administración, porque le está pasando 10 veces la dosis que le tenés que dar, y normalmente el paciente viene convulsionando con una alteración neurológica por culpa de la sobrecarga de toxinas del pipertazo que no va a ser metabolizado en un riñón que es de un nene de 5 años. Entonces, no es la misma reacción del líder de la enfermería, porque si es coercitivo, automáticamente va a abrir la puerta y va a decir, vos te levantás y vení al departamento. No va a ser afiliativo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Sabés qué te quería decir? Porque el tono en la comunicación cambia, el tono en el discurso cambia, en el discurso y en la postura. No es lo mismo alguien que es totalmente amoroso, que por ahí viene más maternal, en general las mujeres vienen más maternales a decir, bueno, mira, te equivocaste, la próxima vez
cuando tengas dudas cotejá con un compañero, vos sabés que los pediátricos nunca tienen 9 gramos de pipertazo, o sea, va a ser más amorosa. Dependiendo del perfil va a ser la toma de decisiones va a ser más rigurosa o menos, y la coordinación de esos esfuerzos de enfermería van a ser distintos. No es lo mismo plantearte que un jefe sea afiliativo y te plantee un abordaje como, bueno, una mejoría para el que siempre te dice lo mismo. No, esto no es para que te sientas mal, es para que vos sientas que es una oportunidad de aprendizaje. Pero si tenés una nota no es una oportunidad de aprendizaje. Me estás obligando a que yo, literalmente, formalmente, me estás obligando a que yo me replantee la situación y no me lo lanzás como una oportunidad de aprendizaje. Me estás diciendo, me estás castigando con la nota. Las notas son un castigo. Sí. Nunca son una oportunidad de aprendizaje. Las oportunidades de aprendizaje son cuando yo me siento con vos y te digo, mira, a mí no me gusta cómo haces esto, tu procedimiento es horrible, es sucio, no importa que se lo digas mal, pero que se lo digas. Cuando vos interpelás las cuestiones administrativas sobre las cuestiones de cuidado, bueno, la característica de la comunicación se vuelve más dura. Y pasás de algo democrático o de trabajo en grupo a resolverlo a algo más coercitivo, más como dictatorial. Cuando un jefe de enfermería viene y dice, bueno, hubo una situación donde un paciente, al trasladarlo de la camilla a la cama, se decanuló o se le salió la sonda por mal movimiento, y estamos hablando, o sea, por más de que hablemos en grupo y que queramos hacer como democrático, la situación no es grupal, es individual. Yo estoy hablando de una situación particular, de una enfermera en particular, de un paciente particular y de un hecho particular. Es peor hablar en grupo sobre lo que sucedió porque no vuelve menos responsable al enfermero. Lo vuelve culpable y lo vuelve ineficiente frente a los demás. Entonces hay que tener cuidado con los discursos de los jefes de enfermería frente a las dinámicas de las actividades que hacemos todo el tiempo. Porque a veces el tono amoroso no siempre es bueno. Puede ser amoroso y andar medio enroscado igual. El tipo de liderazgo siempre va a determinar de alguna manera el clima laboral. No debemos tener un jefe que es totalmente dictatorial a un jefe que es democrático, que es amoroso, que todo el tiempo busca el consenso, que todo el tiempo planea actividades. No debemos que yo les diga, bueno, hoy a las 4 de la tarde, que me dedican todos, los de turno tarde, hoy a las 4 de la tarde, bajan todos a una capacitación. Y no, yo a las 4 de la tarde estoy medicando al paciente. No puedes pretender que yo vaya, si soy dictatorial, voy a generar a través de la orden un malestar en el clima laboral que, según dice Valtera, es como el contexto propicio para elaborar los condicionantes positivos de los departamentos de enfermería, de los servicios de enfermería y demás. Si vos tenés un líder más democrático, vas a decir, ¿ustedes en qué horario les parece que les queda más cómodo la capacitación sobre, qué sé yo, cualquier cosa? Sobre riesgos de administración errónea, quimioterapia en pacientes pediátricos. Entonces, no es lo mismo porque vos me das la posibilidad de que yo de algún lugar decida sobre en qué momento estoy más libre. Puedo estar a las 5 libre, que a las 4 me dedico, a las 6 me dedico, pero a las 5 estoy libre. Entonces, si me haces media horita a las 5 no pasa nada. Entonces, no es lo mismo porque yo ya sé que, bueno, llegamos a un acuerdo, a las 5 vamos todos. Pero no es lo mismo que me des la orden a que me invites, a que organicemos un periodo de capacitación, porque el clima va a ser totalmente distinto. Yo me voy a poner más bravo si vos me decís que a las 4 va a quedar en la capacitación. Y hablo por mí, no por el resto. Yo me voy a poner más bravo. Y probablemente no me ponga muy simpático, lo que genera que en todo el resto del equipo también sea bravo. Porque cuando uno se pone en una posición de malestar, estoy en malestar y estoy en malestar con todo el mundo, o sea, hasta con el perro. Menos con el paciente, que muchos de nosotros nos pasa, que somos bravos en los servicios de enfermería, en los pases de guardia, y con el paciente somos más amorosos. Y el paciente muchas veces nos dice cosas que a otros no le dejaríamos pasar. Acá como ida. Y bueno, en relación a las características que nombra Valderas, también está el condicionante de la ética de cuidado, que hace básicamente la de las decisiones morales y la responsabilidad profesional, que es más o menos lo que hablamos siempre. Que es lo que uno cree que es lo propio, lo que nos compete, lo que alcanza nuestra profesión y lo que es moralmente adecuado. Siempre explico lo mismo, yo trabajo en un hospital de oncología, pero también en un centro de trasplante, pero si a mí el paciente me dice que está en estado final de vida, me dice, no quiero que me pongan alimentación enteral porque la voy a bajar, porque están todo el tiempo internados, que saben cómo usar las cosas, yo no le coloco la alimentación. ¿Y cuál es la repregunta que le hace el paciente? Porque la respuesta va a ser porque me quiero morir.
Entonces yo no voy a profundizar la agonía del paciente encima haciéndole sentir que yo lo someto a algo que él no quiere. Yo no le voy a poner alimentación, lo voy a dejar escrito, llamaré al supervisor, dejaré anotado y haré toda la línea de notificaciones correspondientes, pero no voy nunca a encontrar lo que el paciente quiere, porque él no quiere vivir, y eso hay que entenderlo. No podemos encarnizarnos porque o se parece a mi mamá, mi abuelo, mi tío, vamos a hacerlo sobrevivir. Hay espacios donde el paciente no va a sobrevivir. Y esa es la realidad. Hay mucha interacción general, la UTI tiene como prioridad que el paciente crítico se compense, comience a tener un Glasgow cada vez más positivo, que se destuve, se traqueotomice, pero no es que se vaya a la casa. La UTI no está diseñada para que el paciente se muera, la UTI está diseñada para el paciente para soportarlo y hacerlo que egrese a un espacio de menos complejidad. En hospitales de oncología, los enfermeros de oncología estamos preparados para que el paciente en algún momento muera. Y lo mejor que le puede pasar es que muera con nosotros. No que muera en su casa agonizando, o de dolor, o que tenga síndrome confusional, que ya lo verán todo más adelante, creo que el año que viene, me parece, en una materia que se llama paciente crítico y cuidados paliativos. Ay, me que poner nervioso. Esta es una matriz que les hice, que ahora les voy a mandar para que lo vean, porque acá se ve medio raro, pero para que lo vean desde el teléfono, que es lo que me interesa que ustedes vean, cómo se relacionan los autores a partir de ciertos condicionantes, que son la sugerencia del liderazgo según Goleman y las actividades propias del departamento de enfermería en relación directa con los perfiles de Goleman. ¿Ya qué hora es? Las 12. Ay, qué rápido. Bueno, esto lo íbamos a hacer, en realidad, esto lo íbamos a hacer todos individuales, pero mirá la cara. Algo estuvimos hablando recién, esta consigna iba a ser grupal, pero vamos a adaptarla para que no perdamos más tiempo, porque a veces estas clases son muy cargadas de contenido y hasta ahora mucha gente de posguardia tenemos ganas de irnos, es la realidad. Entonces, yo he planteado que a partir de ciertos perfiles de liderazgo hiciéramos una actividad en relación a situaciones como el error en la administración de medicamentos, de conflicto entre la enfermería y los médicos, cómo actuaría un líder en particular, a partir de ello veamos algunos condicionantes de la inteligencia emocional que ya se los dije hace un ratito, que son la autorregulación, el autocontrol y la empatía, que son ejes que tienen todos nosotros tenemos esos tres elementos que conforman nuestra inteligencia emocional y que deberían estar en equilibrio, porque si no todo el tiempo tenemos un brote psicótico cuando hay algo que no nos gusta o que nos enfrenta a una situación que no podemos manejar. Entonces la autoconciencia tiene que ver con eso, con entender cómo estamos formados, cuáles son las características que tengo y para qué estoy preparado. La autorregulación va a tener que ver con esos condicionantes que de alguna manera nosotros tenemos y utilizamos como justificativos de no entrar en ira. Es la realidad. Todo el tiempo nos regulamos a partir de entender que no está bien, no es lo correcto, no es lo prudente, el pobre paciente no está en una situación de desventaja, vamos a entenderlo, siempre nos justificamos. Y todo te recae ¿qué? En la empatía. En siempre ponernos en el lugar del otro, frase que detesto, palabra que detesto, detesto la palabra empatía, porque no siento que sea real. Entonces primero no somos empáticos con el paciente, somos compasivos, no somos empáticos, nunca nos vamos a poner en el lugar del otro, porque para ponernos en el lugar del otro deberíamos ser el otro, y el otro nunca vamos a hacer, porque somos individualistas y narcisistas. Entonces la empatía en realidad es como una cosa que creó nuestra disciplina para hacernos creer a todos que somos amorosos. Pero no somos amorosos, no somos empáticos. Porque si fuéramos empáticos nos ponemos en el lugar del otro y queríamos ayudar al otro a salir. Entonces lo que somos nosotros somos compasivos. Y cuando hablamos de compasión en nuestro servicio de enfermería la cosa cambia. No le hemos decir que el enfermero es empático porque es más como simpática la palabra. A decir es compasivo. El enfermero compasivo tiene otro algo que hace que el dolor del otro no sea simplemente lo que le pasa al otro, sino es algo que al otro le sucede, que entiendo que le sucede, que puedo ser yo también el mismo receptor del dolor y que a partir de eso yo voy a acompañarlo en ese proceso de dolencia. La compasión es otra cosa, es lo que hacemos la mayoría de todos nosotros. La empatía, y es algo que habría que verlo. A mí mucho no me gusta, así que traten de lograr una empatía la semana que viene. Me pone un poco nervioso. A ustedes cuando en sus situaciones de trabajo, cuando se equivocan con la administración de medicamentos, ¿quién viene a hablarles? Y en general, ¿qué postura tiene un supervisor cuando vos te equivocás en la administración de medicamentos? O en la cama o en el psico correcto, no importa. Bueno, ahora que son 10 me parece.
¿Qué postura es? Ella dijo que eran por ahí más empáticos, más... No, y muchas veces, o sea, yo hablo desde las prácticas, porque yo soy enfermera domiciliaria, pero en las prácticas, por ejemplo, los enfermeros de ahí, de los hospitales públicos, donde dice, bueno, las prácticas eran autoritarios, eran como decir, mira, vos le diste mal la medicación y el paciente se te va a morir. Era como muy, entonces como que tenés que prestar más atención en eso. Si querés te lo explicamos, y ahí venían los profes y te explicaban, pero es como que, igual yo creo que está bien también ser un poco autoritario, porque corre la vida del paciente y la matrícula del enfermero. Porque es algo que se supone que nosotros ya tenemos que saber. Puede ser un error de cálculo, pero hay que mirar, a ver. Es que los límites son parte de nuestra profesión. Claro, hay un ser humano. Nosotros somos el límite en realidad. Claro, no es que yo puedo ir y como estoy así volando en las nubes, digo, ay, mira, a este paciente le tocó tal cosa y lo hago así porque estoy distraído, ¿no? No, le pasaste una micacina a chorro y el paciente terminó sordo. Claro, porque fuiste entretenido y te pensaste que era un mero pene, que pasan 20 minutos, media hora y enchufaste la micacina fresca, o le pusiste colistín y el paciente terminó con una neuropatía, con una afasia, con medio rostro caído, porque vos te entusiasmaste y le pasaste colistín en 100 y lo dejaste al paciente ahí. Claro. Y cuando vaya el tipo va a estar rojo, con la cara toda torcida, con una afasia, con una neuropatía. Y bueno, esas cosas hay que ser autoritario para decirte, no puede volver a pasar. O sea, no es que, bueno, no debería pasar, lo vemos en una... No, es una orden, no. Derivo enfermeras a domicilio, ¿no? Tengo mi equipo de enfermeras. Y por ahí cuando hay algún tema con algún paciente, como que yo tengo que ser así. Sí, claro. Tengo que decirle claramente las cosas como las tiene que hacer. Porque lo va a matar el paciente y los familiares de los pacientes me van a matar a mí por mandar una enfermera que es incompetente. O sea, la palabra es literalmente así. Porque para algo se preparó el enfermero. No puede estar, ay, sí, porque estoy en un domicilio, lo hago así, no es así. Sí, pero depende del tipo de profesional que cada uno quiere ser. Yo a veces tengo que hacer magia con la medicación. O sea, si estás en un equipo de trabajo y tenés un jefe, sí, bienvenido sea, pero si trabajás solo y a vos te da exactamente lo mismo. No, tal cual, pero cuando estoy hablando en el equipo, ¿no? Claro, sí, en el equipo sí, pero si no, después tenés a unos cuantos que es que les importa poco y nada. Está buena esta clase porque también te lleva a reflexión, porque vos tenés un ser humano en la cama. Sí, pero a veces tenés que hacer magia. Yo, por ejemplo, trabajo en un hogar de ancianos y toda la medicación que yo manejo es bioral. A veces tengo la dosis justa y a veces no, ponele. La vez pasada me pasa que un residente toma quetiapina de 50 medio comprimido de la merienda. No tenía quetiapina de 50, no lo iba a dejar sin la quetiapina, agarré y le di un cuarto de 100. Agarraba a la enfermera el otro día y me dice, no le dé porque si vuelve a armar el pastillero de cepam y me lo va a dar para atrás. Prefiero darle un cuarto de 100 a que mañana, a que el viejo esté alterado y me enloquezca todo el mundo. No, yo me había enojado, le dije así porque me había enojado. De todas formas está bien hablarle así a los decirle viejo, porque no todos son abuelos. No, tiene por el nombre, ¿cómo le vas a decir viejo? Así sí, Yo trabajé 20 años en geriátricos y ahora último te enseñaban a decirle, no se le dice paciente, no se le dice abuelo, no se le dice papá, no se le dice mamá, no se dice nada. Viejo, ¿en serio? A nosotros le llevamos a decir viejo, no trabajé en geriátricos 5 estrellas. De ahora te dicen todo. No, pero sí me pasa eso con la medicación y así con varias medicaciones, o sea, yo no voy a dejar de darle la medicación porque no tenga. Tengo que parto de la medicación, va a tomar la dosis que tiene que tomar, pero no va a ser la mitad de 50. Es cierto. ¿Y ustedes trabajan dónde? ¿No? ¿Hay alguno más que trabaje? ¿Hay alguno que trabaje en algún lugar tipo una clínica, algo? ¿Ustedes? ¿En hospital también? ¿Y cuando tienen discrepancia con los médicos por una indicación médica? ¿Cómo actúa el jefe de la enfermería o el supervisor? Pasó con la jarabe de morfina los guardias anteriores. Estaba mal hecha la indicación, 2 turnos, o sea, el turno noche y el Sanofe. No se dieron cuenta y en vez de administrarle 1 mililitro, le estaban administrando 10. Lindo viaje. Morfina en jarabe. ¿A cuánto es la concentración de la morfina? ¿Al 2%? ¿Al 2 por 1000? Creo
creo que era el 2%. Y le van a quedar de 1 mililitro. Porque a veces se equivocan. Y bueno, ahí Ah, no, ahora con la Propofol, olvídate. No había una sola más ampolla en la heladera, nada. Estaba funcionando como una fiesta. Igual le fue mal porque no tenían un enfermero, porque si le hubiese tenido un enfermero no les iba como les fue. Ustedes saben que es así. En relación a la falta de insumos en sala, ¿cómo actúan los jefes? ¿Son visionarios los jefes de enfermería de su servicio? Es decir, el supervisor, por medio de la supervisión, entiende que el servicio de enfermería va a ocupar, ponerle de un post-quirúrgico inmediato 200 gasas por turno, tegader, llave de 3 vías, o sea, ¿hay una previsión de los servicios de enfermería? ¿Es visionario el departamento de enfermería o espera más activamente a ver que reaccione el servicio y diga, bueno, necesito gasas, apósitos? O sea, ¿hay ese compromiso institucional de cuando ustedes llegan tienen todo? Yo que estoy en el servicio de guardia, lo que nos están haciendo diferentes sistemas para lo que es el stock de medicación, de gasas, de venta, de todo el material. Lo que no están entendiendo desde el hospital es que en la guardia te cae de todo, de todo, y nos quieren hacer como un stock básico de diferentes cosas. El tema es que el otro día nos mandaron menos jeringa de 10 y no teníamos jeringa de 10. Después nos pasó lo mismo con las jeringas de 5, no había jeringa de 5. Después no había gasa, después no había venta, después no había apósito. O sea, como que no entienden la complejidad de que todo el tiempo te entra gente. O sea, el otro día le contaba a mi compañera, tuve 3 heridas cortantes, tuve un TEC sin pérdida, había que suturar, había un montón de sangre, fluidos, de demanda. O sea, que todo eso entra por triage y después tenés las ambulancias, que salieron 3 ambulancias juntas. Entonces, como que no ven esa complejidad. Gracias a Dios, la jefa esta que está ahora ya fue, hizo las reuniones adecuadas, como, mira, entiendo tu stock, entiendo tu... O sea, se convirtió en democrática en un momento, porque empezó a hablar con los demás para llegar a un acuerdo mutuo, es democrática, pero después se convierte en visionaria porque está previniendo los desfalcos que puede tener el servicio de guardia. Sí, pero fue así, dura fue a dirección, a quejarse de que si yo te estoy pidiendo tantas cosas es porque las necesitamos. Fue coercitiva, fue claro, autoritaria, fue como tipo, esto. En un momento, bueno, no pidan, habían hecho como una inspección, por así decirlo, fueron y había un montón de abocas, ponele. Bueno, nos pusieron el pizarrón que no pidamos tantos abocas. Venite a la guardia en el turno de tarde cuando salen todas las ambulancias que vos escuchás y fíjate si ese stock de Avocat que vos decís que está bien, te sirve. No puede haber un stock de Avocat en un servicio de guardia, es increíble. O sea... Yo pienso lo mismo, que en la guardia no podés tener stock de algo, porque hay días que vas a usar mucho y después vas a usar. Hay a veces que van 5 o 6 y hay días... Aparte a veces pagan la guardia y tienen solamente 18, 20, y sí, es fácil, el adulto mayor o la vieja que entra, que no tiene una velita que mirá a mí no me toqué. ¿Cómo le ponemos un 18, un 20? Claro. ¿En dónde? ¿En el cuello? En la jugular. Y ahí hace un neumotórax porque la pasa enseguida. La mandás a mejor vida. Sí, ¿viste? La hoja más grande que el cuello. No, pobrecita. Depende del cuello. Acá van a ver un cuadro de resolución de conflictos operativos. No se ve muy bien porque no tiene nitidez, pero cuando se los mande lo van a ver bien. Habla básicamente a partir de las situaciones que vimos recién, son las respuestas que yo encontré. ¿Cuál es el tipo de líder de enfermería que debería perfilarse en ese momento para abordar esa situación particular? Por ejemplo, yo en el error de medicación había encontrado el coaching y el ejemplo. Yo pienso que en realidad cuando un enfermero tiene un error en la medicación no debería ser totalmente punitorio, el comportamiento no debería ser coercitivo, tipo obligatorio, pero sí hacerle entender que es capaz de poder como revisar con más atención el proceso de la indicación médica, evaluar si la indicación médica es real, si se ajusta al paciente. No sé si alguno trabaja en quimioterapia, pero la quimioterapia muchas veces se multiplica por el peso del paciente en superficie corporal, qué sé yo, y a veces pasa que una medicación excede el límite establecido por la norma y vos tenés que decir al médico, no, mira, el límite es 2 y puede que poner 2,5. O sea, no, o le pones 2 o le pones 2, porque acá no hay más vuelta atrás. Pasó que vino un pediátrico que se atendió en privado con otro pediatra
Y por el peso le quería poner 0,5 de Reliberan y viene el pediatra que está a la guardia y me dice, pero por el peso yo no le puedo poner esto, ¿qué querés? Me dice que lo tengamos acá a la guardia de nuevo. Entonces, de explicarle a la madre que el pediatra que ella tiene le mandó la indicación que no es la madre a toda costa, vos aplicar esto porque lo dijo el pediatra. Y el pediatra se lo sigue la enfermera del pediatra, entonces. O sea, te estoy explicando que eso no, que tiene que ser un poco menos, no sé qué, bueno, hasta que le hicimos entender a la madre que había que ponerle otra medicación, o sea, la misma medicación, pero en otra cantidad, habrá pasado como 2 horas más o menos, para dejar que la nena le pongan el Suele pasar. En eso de paso, sobre todo en pediatría, es una batalla cuerpo a cuerpo contra la madre, el padre and company. El niño sigue estando diciendo. Porque se cree que el privado es mejor, porque el médico pediatra de consultorio que es privado es mejor que el pediatra que está en guardia. O sea, igual después se ponen ahí, se dan cuenta que en el hospital los mismos pediatras que atienden por privado son los que cubren las guardias de la noche. Lo que pasa es que no son mismos perfiles. En la enfermería pasa lo mismo. Siempre tenemos la enfermera del público con el privado. Entonces, las del privado lo que tienen es, yo trabajando en privado, es que si vos querés aprender, tenés posibilidades para aprender porque tenés muchos recursos. Entonces, hay mucha disponibilidad de recursos. Tenés los protocolos, está todo muy claro, hay normas internacionales, hay normas vigentes y toda la cosa, entonces se vuelve más interesante porque aprender los procedimientos finos. Para cultivar un paciente, el recambio de una vesical, pero prolijo, con una técnica estéril. El hospital público a veces no, en general lo que tiene es que el enfermero no lo capacita para los procedimientos finos y muy protocolares, porque está solo. Frente a 10 pacientes, tenés menos recursos, entonces lo que hace el hospital público es que obliga a los enfermeros a ser creativos. No hay tomei, hay un paciente con un lavado vesical, ¿qué haces? Así, en el privado, precisas una tomei para destapar, y vas y aspirás con la tomei. En el público no hay tomei, o tumei, no hay, entonces vos vas a agarrar probablemente una sonda nasogástrica, la vas a cortar, la vas a adherir en una jeringa de 20 y vas a armar una tomei así. Porque no hay otra forma de armar tomei en el hospital público cuando no hay. El paciente tiene una obstrucción por coágulo del sondaje vesical. Entonces sí, pasa siempre que las del privado son como más elitistas. Pero la verdad es que las enfermeras y los enfermeros somos buenos cuando estamos tirados en el campo. Vos podés ser muy buena en tu lugar, en tu realidad paralela del hospital, del sanatorio público. Pero si yo te llevo a una sala comunitaria y te enfrentás a 20 pacientes de diferentes edades, con diferentes realidades, y no podés hacer tu trabajo que es cuidar bien, no sos buena enfermera. Sos solamente una asistencial de un centro del privado nada más, pero no sos buena enfermera. Porque la enfermera está en todos lados donde cae bien parada. Me puse muy académico hoy. Como los gatos. No sé. Bueno, hemos llegado al fin de la clase. Y ahora, últimos 5 minutos para que arreglemos a ver cómo quieren el examen. 2 opciones. O traigo y lo hacemos acá en la clase, o les mando por medio de la compañera hoy el trabajo y acompañado de un audio para que entiendan cómo tienen que hacerlo, y la semana que viene ya lo traen hecho. Lo que significa que lo traigan hecho es que no lo van a leer. Le van a dejar la hojita acá y no lo van a leer. Para mí es mejor si lo hacemos acá. Sí, para mí también. Ay, no sé. Bueno, levantemos la mano de última. Mirá. Pero que nos termine de explicar. Porque mi idea era enviarles un trabajo muy parecido a este, un trabajo práctico, así una presentación de un caso, por medio de una aplicación que voy a presentar 3 casos distintos. Ustedes elegirán el que más les guste por grupo. Les enseño cómo usar la aplicación, todo probablemente en un video o algo, para que suban las respuestas ahí. Si lo van a traer de la casa, es mejor que lo traigan ahí, en esa aplicación que les voy a mostrar cómo se usa, para que suban sus respuestas. Se va a hacer un caso práctico como este igual, pero donde van a tener que trabajar en equipo para poder llegar a los consensos, pero después cuando vengan a defender el trabajo probablemente no entren todos, no es diga el grupo 1 venga, no, diga vos, adentro. Y eso va a ser como una especie de approach de lo que viene después. Porque después los voy a llevar de paseo por todas estas unidades, todos estos temas que vimos los voy a llevar por todos lados. La idea no es que se sientan condicionados, que yo necesito que ustedes sepan de memoria los conceptos. Yo no quiero, o sea, por lo menos de mi lugar, no quiero que sepan de memoria nada. Pero sí me interesa que cuando te digo qué perfil considerás que yo tengo de liderazgo, vos me digas. Yo a partir de la semana pasada que lo vi en la clase, yo creo que tenés un perfil coercitivo. Porque sos imponente, porque sos dictatorial, porque
pero necesito que me lo defiendas. O sea, que me lo defiendas. Y yo no te voy a pedir preguntar muchas cosas, pero sí los voy a llevar de paseo por todas estas cosas que tuvimos. Bueno, repito de nuevo, no tienen que estudiar nada de memoria, con que repasen estas actividades y miren un poco así, está bien. La idea es que podamos situar este conocimiento que estamos tratando de aprender en lugares, en espacios. ¿Cómo lo van a situar? ¿Cómo lo van a implementar? Con el caso práctico. Yo les voy a mandar el caso práctico para que ustedes lo realicen. Si ustedes por ahí no quieren interactuar con la aplicación porque tienen muchos otros exámenes y qué sé yo, lo hacemos acá, porque hay 2 horas de cátedra para hacer el examen. Lo hacemos acá, presentamos por ahí un solo trabajo práctico, un solo planteo, lo evalúan en diferentes grupos, porque no van a pensar todos iguales, porque somos distintos, y después empiezan a entrar de a poco en la defensa del trabajo, que no va a ser el trabajo que ustedes me traen en la hojita. La hojita me la van a dejar para que yo me la quede, pero en realidad, y pongan la nota. Pero en realidad lo que me va a interesar es la construcción grupal de este aprendizaje. Si le pregunto a ella sobre tal situación y no me lo puede responder, voy a buscar que otro me lo responda. Si ese me lo responde, voy a volver a ella de nuevo, porque necesito que ella entienda lo que le estoy preguntando y que genere una respuesta a partir de lo que yo le pregunto y lo que él respondió. O sea, la idea es que ninguno desapruebe, pero los voy a arrinconar. Entonces, sepanlo. Así que bueno, los veo el martes que viene. No mande nada. No les mando nada, no. Estudien.